Si te interesa saber qué ocurre tras bambalinas, estás en el lugar indicado. Aquí se habla de romances secretos, peleas interminables y rumores. Suscríbete para no perderte la historia. El reconocido actor Seng Torun volvió a estar en el centro de todas las miradas, tras unas palabras que no tardaron en hacerse virales. La confesión fue directa, clara y cargada de emoción, generando un eco inmediato en los medios de comunicación. Con voz firme, pero visiblemente conmovido, Torun aseguró que entendió que no podía amar a nadie más que a él. La declaración fue transmitida en un espacio público, y no tardó en convertirse en titular. La sinceridad de su gesto despertó tanto admiración como sorpresa. El momento ya se cataloga como uno de los más comentados de la temporada. Las reacciones se multiplicaron en cuestión de minutos en las plataformas digitales. Miles de usuarios compartieron la frase exacta, convirtiéndola en tendencia en redes sociales. El tono romántico y la contundencia de la confesión fueron destacados como prueba de su autenticidad. Lo dicho por Torun, lejos de pasar desapercibido, impactó profundamente en sus seguidores. Muchos expresaron que la valentía de hablar con tanta franqueza es lo que lo hace aún más cercano. La declaración se convirtió en símbolo de honestidad emocional. La prensa especializada dedicó espacios completos para analizar el alcance de la confesión. Los titulares reprodujeron sus palabras, reforzando la magnitud del momento. Analistas coincidieron en que no se trató de una frase improvisada, sino de una afirmación meditada. Algunos la interpretaron como el cierre de un ciclo personal, otros como el inicio de una nueva etapa. En todos los casos, el consenso es que marcó un antes y un después en su relación con el público. La espontaneidad fue la clave que definió la fuerza del mensaje. En las imágenes difundidas, se observó a Torun con una mirada cargada de determinación. Cada gesto suyo acompañó las palabras, reforzando la emoción del instante. El actor se mostró auténtico y sin máscaras, algo que los seguidores no pasaron por alto. La confesión adquirió un carácter trascendental, precisamente por esa naturalidad. La audiencia, habituada a la reserva del actor, valoró enormemente que se expresara con tanta claridad. Su sinceridad quedó grabada en la memoria colectiva. El impacto fue tal, que programas de televisión y revistas dedicaron portadas al tema. Incluso medios internacionales replicaron la noticia, subrayando el poder de la confesión. El fenómeno se expandió más allá de las fronteras, alcanzando a fanáticos de distintas culturas. La frase fue traducida en varios idiomas y compartida miles de veces. Y la globalidad del revuelo refleja la fuerza del vínculo que Seng genera con su audiencia. No se trató de un hecho local, sino de un fenómeno mundial. En redes sociales, la frase se transformó en un lema. Usuarios crearon ilustraciones, memes y hasta videos musicales inspirados en ella. Cada publicación aumentó la dimensión cultural del acontecimiento. La confesión se convirtió en parte de la conversación digital cotidiana. Para muchos seguidores, simboliza el amor absoluto y la lealtad inquebrantable. El fenómeno digital no muestra señales de detenerse. El entorno del actor confirmó que Seng había guardado esa frase desde hacía tiempo. Amigos cercanos señalaron que expresarse de esa manera fue una necesidad vital. También explicaron que él sabía perfectamente la repercusión que tendría. Aún así, eligió hablar desde el corazón y no desde la estrategia. Esa decisión refuerza la imagen de autenticidad que lo acompaña. Su entorno lo respalda por completo. Mahasine, aludida de manera indirecta, no emitió aún una declaración pública. Su silencio mantiene la expectación en lo más alto. Cada publicación suya en redes sociales es analizada al detalle por los seguidores. Una simple fotografía sonriente fue interpretada como respuesta implícita. La especulación se intensifica a medida que los días avanzan.
La incertidumbre solo aumenta la curiosidad del público. Los especialistas en comunicación coinciden en que la confesión fue un momento estratégico en la carrera del actor. Señalan que más allá de lo personal, representa un mensaje de conexión directa con la audiencia. Esa transparencia lo diferencia de otros artistas más reservados. Su capacidad de transmitir emociones sin filtros es ahora vista como un rasgo distintivo. El impacto mediático es incuestionable. Las cifras de interacción en plataformas digitales lo demuestran. Malta. El debate sobre el poder de la confesión no se limita al mundo del espectáculo. Expertos en psicología la analizaron en programas especializados. Algunos señalaron que refleja un nivel de compromiso emocional poco habitual en figuras públicas. Otros destacaron el valor simbólico de reconocer una verdad interna frente a las cámaras. En cualquier caso, coincidieron en que la autenticidad es lo que más resuena en la audiencia. La confesión va más allá de lo superficial. El público, dividido entre sorpresa y admiración, continúa alimentando la conversación. Un sector lo considera un gesto romántico sin precedentes. Otro, en cambio, cree que expuso más de lo necesario. Esa diversidad de interpretaciones mantiene vivo el debate. En foros y programas de radio se discute incansablemente sobre lo ocurrido. El tema se convirtió en parte de la agenda cultural. La repercusión sigue en ascenso. El poder de la frase también se hizo sentir en el mercado publicitario. Marcas vinculadas al mundo del romance y la moda comenzaron a replicarla en sus campañas. Se habla de propuestas para asociar la confesión con productos de alcance masivo. El episodio demuestra cómo lo personal puede convertirse en material de marketing. La frontera entre lo íntimo y lo público se difumina nuevamente. La industria no pierde la oportunidad de capitalizar el fenómeno. El silencio de Mahaseen, mientras tanto, se convierte en un elemento narrativo por sí mismo. Los seguidores interpretan su falta de respuesta como un signo de prudencia. Otros creen que prefiere dejar que las palabras de Torun hablen por sí solas. La expectativa crece y se transforma en parte del fenómeno. Cada gesto suyo adquiere un valor simbólico. La incógnita es total, no es tanto allegamiento. Los compañeros de profesión de Torun también reaccionaron en redes sociales. Sin mencionarlo directamente, varios compartieron frases sobre la sinceridad y la importancia del amor verdadero. Los fans interpretaron esos mensajes como indirectas relacionadas con el tema. La comunidad artística se vio nuevamente involucrada en la conversación. Nadie quedó indiferente a la magnitud de lo sucedido. La repercusión se extendió incluso a quienes no suelen comentar asuntos personales. La confesión también generó análisis desde el punto de vista cultural. Críticos sostienen que episodios como este muestran cómo el amor sigue siendo un motor narrativo universal. La manera en que una sola frase puede capturar la atención global demuestra la fuerza de la emoción. El caso de Torun ya se estudia como un ejemplo de fenómeno mediático. La conversación trasciende lo anecdótico para convertirse en objeto de reflexión social. La cultura popular gana un nuevo capítulo. La industria televisiva aprovechó el momento para reemitir episodios en los que Torun y Mahaseen compartieron escenas. El interés del público creció de manera notable. Las cadenas promocionaron esos capítulos con alusiones directas a la confesión. La estrategia resultó exitosa. El fenómeno televisivo se potenció gracias al revuelo mediático. La sinergia entre ficción y realidad volvió a hacerse presente. Encuestas digitales revelaron que la mayoría de los seguidores apoyan la confesión. Los calificativos más repetidos fueron "Eka valiente" y "Ega auténtico". Un sector minoritario expresó su incomodidad, pero sin restarle importancia al hecho. El balance general es ampliamente positivo. Los resultados confirman que la confesión reforzó la conexión de Torun con su público. La frase se instala como una de las más recordadas de su carrera. El fenómeno alcanzó incluso a medios académicos. Artículos de análisis comenzaron a estudiar cómo una confesión íntima puede convertirse en un evento mediático global.
La atención está puesta en el papel de las redes sociales en la amplificación del mensaje. Este episodio es un caso de estudio en comunicación contemporánea. El impacto cultural va más allá de lo inmediato. Se trata de un fenómeno digno de reflexión. El propio Sengtorun no volvió a hacer declaraciones después de esa confesión. Su silencio posterior refuerza la fuerza de lo que dijo. La ausencia de aclaraciones evita que se diluya la potencia del momento. Cada gesto suyo ahora es observado con lupa. La espera por sus próximas palabras se mantiene. El misterio aumenta. El interés internacional también aporta una dimensión nueva al fenómeno. Seguidores en distintos países organizan debates virtuales sobre lo ocurrido. La confesión trasciende idiomas y culturas, lo que refuerza su carácter universal. La figura de Torun se consolida como símbolo global de sinceridad emocional. La pareja en el centro de la atención se convierte en tema de conversación mundial. El impacto cultural no conoce fronteras. En medio de todo esto, los fanáticos mantienen vivo el tema con iniciativas creativas. Han creado campañas digitales, canciones, y hasta cortometrajes inspirados en la confesión. El entusiasmo de la audiencia demuestra la magnitud del episodio. Lo que comenzó como una simple frase ahora, es un fenómeno cultural en expansión. La creatividad colectiva refuerza el impacto. El tema sigue creciendo. El debate sobre el valor de la belleza y la fuerza del amor se mantiene en la agenda pública. Muchos destacan que la confesión de Torun refuerza la idea de que el amor trasciende todo. Otros insisten en que lo importante es la autenticidad. En ambos casos, la conversación refleja la influencia que tienen las celebridades en el imaginario colectivo. El episodio se convirtió en símbolo de sinceridad. La reflexión continúa abierta. Los medios ya consideran este episodio como un hito en la carrera del actor. La confesión no solo fortaleció su imagen pública, sino que también redefinió su relación con los fans. El momento quedará grabado en la historia del espectáculo. Las repercusiones seguirán manifestándose durante mucho tiempo. Sengtorun consolidó su lugar como protagonista absoluto del año. La noticia aún dará mucho que hablar. Con una sola frase, Sengtorun logró movilizar emociones y generar un impacto mundial. La confesión se convirtió en el epicentro de una ola de repercusiones mediáticas. La sinceridad con la que habló es lo que más resalta en la opinión pública. El tiempo dirá cómo evoluciona esta historia. Mientras tanto, el público permanece expectante. El fenómeno apenas comienza. Aquí late el corazón del chisme. No olviden darle me gusta, comentar y suscribirse a mi canal. Prepárense para la próxima bomba.